Para poder hablar sobre los grupos indígenas y por qué estos hacen parte de uno de los grupos más vulnerables de Colombia, tenemos que enfocarnos en cuáles han sido las causas por las cuales estos pertenecen a estos grupos. Principalmente hay un principio que radica en nuestro ordenamiento jurídico, que está constituido en la Constitución Política en el artículo 49, que radica sobre la salud y la asistencia médica, artículo que no ha sido aplicado en estos grupos indígenas. Problemática que ha causado más problemas en estas agrupaciones, ya que las problemáticas de salud no han sido solucionadas a tiempo. Hay una tasa del 18.63% de fallecimientos en niños de menos de 5 años. Este es un estudio realizado por el DANE que nos dice que el 25% de estas enfermedades es de enfermedades respiratorias y enfermedades de desnutrición. Durante el COVID-19, el gobierno dio ayudas monetarias a estas poblaciones indígenas para que fueran resguardadas en sus hogares, ya que pues las infraestructuras de los hospitalarios de estos grupos son pues de mala calidad y no tienen la disponibilidad para las personas que se contagiaran. Entonces, esos fueron los objetivos del gobierno al darle la ayuda monetaria. Todo lo que hemos venido hablando hasta este momento nos da a entender que la poca accesibilidad a los sistemas de salud por parte de los indígenas son los ocasionantes de estas enfermedades maltratadas que terminan con la muerte. Cabe resaltar que por lo general las personas encargadas de visitarlos y cuidarlos son estudiantes realizando su año rural, por lo cual no cuentan con la suficiente experiencia para tratar con personas como ellos. También nos hemos dado cuenta, basado en investigaciones, que muchos de los diagnósticos recetados hacia ellos son vistos solo por encima, es decir, no van a profundidad, no realizan los exámenes necesarios para saber qué consecuencias o qué enfermedades están sufriendo estas personas. Así que básicamente el servicio que se les está prestando no es realmente bueno. A todo esto se le suma, como ya hemos mencionado, el factor violento, que no solo imposibilita el que ellos accedan a la salud, sino que también logra que haya una escasez de recursos humanos debido a la imposibilidad de llegar hasta ellos. En aspectos económicos, ellos no se encuentran mejor situados y la ONU se pronunció respecto a esto, ya que son una de las comunidades más pobres. Según cifras que a continuación les voy a presentar, alrededor del 63% de estas poblaciones sufren de pobreza y de ese 47.6% están en la miseria. Todas estas problemáticas se vienen presentando desde la década de los 70, razón por la cual en esa época los indígenas decidieron fundar un movimiento en el cual iban a reactivar sus derechos y a pelear por su propia justicia. Es claro que la violencia política contra pueblos indígenas se ve aún reflejado en nuestros días en varias etapas del despertar indígena, donde vemos que se violan derechos fundamentales, ¿sí? Donde según cifras 6.726 violaciones, de las cuales 1.869 son asesinatos políticos contra dirigentes y autoridades. Todo esto pues nos lleva a deducir que la guerra ha afectado de gran manera que hasta esto sigue en la actualidad. Para los indígenas, la idea de territorio va más allá de una idea materialista y busca fundamentarse en el valor cultural de territorios ancestrales. Sin embargo, para la defensa de estos se necesita una esencia más política. Buscando derechos así y autonomía coordinada con el Estado y no subordinada. Por esto, pues el Estado consagró en la Constitución Política, en el artículo 287, el fin de protección y preservar la identidad étnica y acceder a garantías legales derivadas. Pero pues hay cosas negativas a la delimitación territorial, puesto que en primer lugar se podría dar un aislamiento con respecto a otras realidades sociales con las que se necesitan relacionarse, y por otra parte se aumenta pues la presión que ejercen fuerzas externas para disminuir sus territorios por beneficio propio. Adjunto a esto, con la disminución de oferta ambiental en estos territorios, a la larga no sería sorpresivo que hubiera un desplazamiento demográfico. Para llegar a este punto, los aborígenes han tenido luchas y desde la parte legislativa se hará un pequeño recorrido. Iniciamos con la ley 22 de 1850, la cual impulsó a eliminar la propiedad comunal, esto pues para establecer la libertad de compraventa de los antiguos resguardos, y con ello se empezó a proletarizar a los indígenas o volverlos campesinos.
El Estado daría permiso para la explotación de terrenos baldíos y bosques nacionales, que en muchos casos serían territorios indígenas no reconocidos en la Ley 89 de 1890. Esto generaría a su vez adjudicaciones excesivas, sin contar las bandas armadas que se generaron para la protección de intereses privados. Esto se regularía mediante el decreto 2025 de 1861, sin embargo no tendría ningún tipo de resultado. Posteriormente, con la colonización cafetera, la Ley 200 de 1936 daría paso a la adjudicación de terrenos indígenas con solo 10 años de posesión. Posteriormente, con la Ley 135 de 1961 se buscaría la protección de este tipo de resguardos. Sin embargo, esta tendría muchas contradicciones y no sería efectiva. Solo 50 años después, con Virgilio Barco, en esta misma ley se desarrollaría este cambio. Y ya posteriormente, con la Constitución de 1991 se ratificarían totalmente los derechos indígenas. Las vulneraciones anteriormente mencionadas las ejemplificamos con una tutela que es la 444 del 2019, en la cual un pueblo indígena es afectado por un proyecto vial, el cual nunca les fue consultado. Vamos al territorio como esa parte geográfica o espacial que para los indígenas se ve reconocida en la Constitución en los artículos 79 y 78. Por otra parte, el Estado, como esa máxima institución, debería ser la garante de los derechos. Sin embargo, en muchas ocasiones vemos que esto no se realiza. Por otra parte, a lo largo de la historia de los territorios ancestrales encontramos esas características de un Estado liberal en el cual el factor capitalista sería realmente importante. Para relacionarlo un poco más con Westfalia, donde se reconoce la sociedad como la que tiene el poder, encontramos en la Constitución el artículo 103, donde se nos hablan de los mecanismos de participación. Sin embargo, en los indígenas encontramos el cabildo indígena, en el cual ellos mismos votan por sus representantes y este también es reconocido por el gobierno.